Hola compas, ¿cómo están? Mi nombre es Mirta y formo parte de Unidos por la UNAG, actual conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta oportunidad les venimos a acercar una de nuestras clases de apoyo en las que nos preparamos para dar el final de informática extracurricular. Esta clase corresponde a la unidad número 4, planilla de cálculo. La planilla de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos en tablas compuestas por celdas normalmente organizadas en una matriz bidimensional de filas y columnas. Las columnas son conjuntos verticales de celdas y se identifican con letras que comienzan con la A y al llegar a la Z pasan a repetir esta secuencia. Es decir, empiezan con la AA, AB, AC hasta llegar a la AZ. Cuando llegan a la AZ se inicia nuevamente el conteo y así sucesivamente. Las filas son conjuntos horizontales de celda y se identifican con números que comienzan con el 1. Actualmente una planilla puede tener más de 10.000 columnas y más de 1.000.000 de filas. La intersección entre una columna y una fila se llama celda y se identifica por el nombre de la columna y la fila con los que están conformadas. Es decir, la celda de la imagen se llama B3 porque está en la columna B y en la fila 3. Una celda puede contener distintos valores, números, letras, textos, fechas, etc. También puede contener fórmulas como la suma de contenidos de celda o calcular cuántas letras tiene determinado texto. En el caso de las fórmulas, la celda mostrará el resultado de la operación y no la fórmula que nosotros le estemos aplicando. Rango es el conjunto de celdas que forman un rectángulo y se identifica con los nombres de las celdas de los extremos superior izquierdo e inferior derecho, separados por dos puntos. En este ejemplo, nuestro rango se llamará C4 E6 porque inicia en la columna C, fila 4 y finaliza en la columna E, fila 6. Trabajar con una planilla. Para ingresar datos en una celda, la seleccionamos con un clic y ya podemos escribir sobre ella. Si la celda ya tiene un dato y queremos editarlo, debemos hacer doble clic sobre la celda. Se puede modificar el ancho de las columnas y el alto de las filas. Para cambiar el tamaño hay que posicionar el puntero del mouse en el límite de cada una de las columnas o filas y manteniendo apretado el botón izquierdo se podrá mover de derecha a izquierda en columnas y de arriba a abajo en filas. Guardado de un libro de Excel. Para guardar un libro de Excel debemos seguir el mismo procedimiento que para guardar un documento en Word. Ir a la solapa de archivo o al botón Office en Word 2007 y luego seleccionar Guardar. Excel 2016 primero nos mostrará una ventana con opciones y las últimas carpetas utilizadas. Impresión. El procedimiento para imprimir un libro es similar al utilizado en Word. Para imprimir un documento, vamos a la solapa Archivo o al botón Office en Word 2007 y luego seleccionamos Imprimir. Configuración de página. El tamaño de página, su orientación y los márgenes se establecen exactamente igual que en Microsoft Word. Hay que tener en cuenta que configurar la página de papel representa establecer limitaciones. Al tener definido una escala y un espacio de trabajo, pasamos a estar limitados en cuanto a la cantidad de columnas y filas que vamos a poder utilizar por hoja. Por eso, la configuración de página tiene sentido si la planilla va a ser impresa en algún momento. Si no es el caso, no hace falta establecer ninguna limitación. Para cambiar la disposición de las páginas, venimos a la solapita que tiene ese mismo nombre, disposición de página, y vamos a poder modificar márgenes, orientación y tamaño. Formato. De la misma manera que en Word podemos cambiar la apariencia de un documento, en Excel también podemos modificar el tipo de letra, el color, la alineación, los bordes y el formato de cada una de las celdas y su contenido. Algunas de las herramientas más usadas para modificar la apariencia de una planilla de cálculos son la fuente, alineación y número, que se encuentran en la solapa de inicio de la cinta de opciones. Herramientas de fuente. Las herramientas de fuente permiten establecer el formato de las letras, números y símbolos del contenido de cada celda, además de los bordes y el color del fondo de estas. Vamos a encontrar funciones muy similares al documento de Word. Si nosotros queremos aplicar el formato a una sola celda, basta con cliquear en la misma para aplicar el formato que queremos. Por ejemplo, cambiar el color, agrandarlo, aplicarle negrita o lo que nosotros queremos. Como verán, solo se modificó el contenido de una celda porque fue lo que seleccioné. Si yo quiero aplicar este formato a más de una celda, puedo o seleccionar con el mouse las celdas a las que yo quiero aplicar el formato o pararme sobre el borde superior izquierdo de mi hoja de trabajo, darle un clic a este pequeño botoncito y va a seleccionar todo el documento. De esta forma yo voy a aplicarle el formato a todo el contenido. Color de relleno. Establece el color de fondo de una celda funcionando de manera similar a la denominada sombreado. Seleccionamos, aplicamos el color que queremos y el relleno de la celda cambia de color. No así la fuente.
Los bordes son líneas que rodean a una sola celda o a un rango de celdas. Se pueden configurar para que tengan diferentes grosores, estilos y colores, o bien para que sean invisibles. También podemos aplicar el formato de manera manual a través del cuadro que se muestra en el sector borde. Si nosotros queremos aplicarle un borde a nuestro trabajo, basta con seleccionarlo, ir a la pestaña Bordes y seleccionar cualquiera de las que nos estén indicando. Si entre estas opciones no estuviera la que nosotros queremos, podemos seleccionar más bordes y se abre un cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos elegir los bordes que nosotros queremos. Herramientas de alineación. Las herramientas de alineación permiten combinar celdas, definir la orientación, la alineación horizontal y vertical de sus contenidos y ajustar estos al tamaño de las celdas. Excel cuenta con dos tipos de alineaciones: la horizontal, que es de izquierda, centrada y derecha, y la vertical, superior, media e inferior, lo que nos da un total de 9 posibles combinaciones de alineación. Con la herramienta orientación se puede cambiar el ángulo del contenido de una celda. Normalmente este es de 0, es decir, el texto se muestra horizontal, pero se puede cambiar a través del cuadro de diálogo o del conjunto de herramientas. Tenemos acceso a más opciones que permiten establecer el ángulo girando una línea o bien indicando la cantidad de grados. Por ejemplo, a esta palabra quiero darle una orientación de ángulo ascendente. Selecciono esta opción predeterminada y mi palabra va a girar. La agrandamos un poquito para que se vea mejor. Si nosotros queremos darle una orientación que no está dentro de las preestablecidas, puedo ir a un formato más específico. Seleccionando el formato de alineación de celdas, se abre un cuadro de diálogo en el cual yo puedo posicionarme sobre la línea e ir moviéndola, o directamente poner el ángulo que yo quiero. Le doy a aceptar y mi palabra va a tomar ese giro. Ajustar a texto. Se aplica a una celda cuyo contenido es más grande que el tamaño en la celda en que se encuentra, haciendo que este no sea visible en su totalidad. De esta manera se muestra su contenido en diferentes renglones. Como vemos en la imagen, en la celda A1 se encuentra el texto Informática Extracurricular. Si nosotros no aplicamos el ajuste de texto, esta frase se vería cortada. Una vez aplicado el formato ajuste de texto, vemos que la palabra extracurricular pasó al renglón de abajo. Al igual que en Word, Excel brinda la posibilidad de establecer sangría izquierda dentro de cada celda. Una forma fácil de hacerlo es a través de los botones aumentar y disminuir sangría. Combinar y centrar. En Excel es posible combinar varias celdas, transformándolas en una sola. Puede ser un rango horizontal, vertical o también múltiples filas y columnas. Esta funcionalidad generalmente se usa para que un título sobre una tabla de datos abarque varias columnas. Para hacerlo simplemente tenemos que seleccionar las celdas en las que queremos que el dato aparezca. Le damos al botón de combinar y el contenido se va a trasladar a esas celdas seleccionadas. Herramientas de números. Dependiendo de lo que representa un mismo dato contenido en una celda, puede requerir mostrarse de diferentes maneras. Excel ofrece un conjunto de herramientas de números en la solapa Inicio. Primero seleccionamos el rango de celdas y luego procedemos a la selección del formato. Formato de números. Esta herramienta muestra opciones de formatos de números que se despliegan en un listado de formatos predefinidos. Habitualmente, cuando abrimos el documento, se encuentra en General. Desplegamos el listado y tenemos todas las opciones disponibles, incluso más formatos. El botón de formato de contabilidad, identificado con el signo peso, es una forma corta y directa de asignar a las celdas seleccionadas el formato de contabilidad. En este caso no tiene el signo peso, sino que tiene un billete y unas moneditas. Es lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle a estos datos el formato peso, lo selecciono y lo asigno. Porcentajes identificados con ese signo muestra los números como porcentajes, es decir, 0, 50, asignándole el estilo porcentaje, se transforma en 50%. Separador de miles. Muestra los números con separador de miles. La norma internacional establece que la separación se haga mediante espacios en blanco. Aumentar o disminuir decimales. Permiten aumentar y disminuir la cantidad de decimales con las que muestra un número. Es decir, yo había puesto 0,50. Y automáticamente Excel le borró un 0, porque está predefinido que muestre un solo decimal después de la coma. Si yo quiero que esto me muestre un 0,50, me vengo a una de estas dos opciones y aumento un decimal, o los que yo necesitase, o los puedo disminuir. Cuadro de diálogos. Cumple la misma función que los cuadros de diálogos que veníamos viendo en Word. Nos muestra información que por una cuestión de espacio no nos muestra en la barra de herramientas. Como en otros grupos de funcionalidades, con el botón ubicado en el ángulo inferior derecho del conjunto de herramientas, tenemos la posibilidad de abrir el cuadro de diálogo correspondiente. Edición de grilla.
Buscar y reemplazar. En el conjunto de herramientas Edición de la solapa Inicio, tenemos el botón Buscar y Seleccionar, que abre una serie de opciones para que, entre otras cosas, buscar y reemplazar datos en todo el libro o en una hoja en particular. La opción Buscar abre un cuadro de diálogo que nos permite ingresar el dato que queremos buscar, y la opción Reemplazar nos abre una ventana para ingresar el dato con el cual queremos reemplazar cada palabra que hayamos buscado. Por ejemplo, si yo quiero buscar los totales mensuales, selecciono Total mensual y buscar todos, y me va a indicar en todos los lugares en los que está este contenido. Si yo quiero reemplazar total mensual por ejemplo, total de compra, voy a ir a reemplazar y en vez de total mensual pongo total de compras. Reemplazar todos me indica que ya están hechos los reemplazos, les doy a aceptar, le doy a cerrar y el contenido de la celda fue modificado. Copiar y mover. Al igual que en Word, en Excel se puede copiar y mover fácilmente el contenido de una celda. Básicamente se sigue el mismo procedimiento: copiar y pegar para la funcionalidad de copia y cortar y pegar para la de mover. También se pueden eliminar e insertar filas, celdas, columnas y hojas. El procedimiento es sencillo, pero hay que tener en claro algunos conceptos para no cometer errores que pueden afectar la consistencia de nuestros datos. Lo primero a tener en cuenta es que borrar no es lo mismo que eliminar. Entonces, cuando borramos algo, nos referimos al contenido de la celda. Estas siguen existiendo, solo que simplemente quedaron vacías. En cambio, cuando eliminamos algo, estamos quitando no solo el contenido de las celdas, sino también esa parte de la estructura de la hoja de cálculo. Es decir, al eliminar, borramos el contenido y también las celdas. Para borrar, procederemos de una de estas formas: botón suprimir o delete del teclado, o botón derecho y borrar contenido. En cambio, para eliminar, procederemos con estas formas: menú inicio, conjunto de herramientas, celdas y opción eliminar, o botón derecho y eliminar. Si queremos eliminar una celda o un conjunto de celdas que no sea una columna o una fila completa, Excel nos preguntará cómo queremos llenar ese hueco que generamos en la hoja, ofreciéndonos varias opciones. Estos son detalles a tener en cuenta a la hora de eliminar, porque podemos estar eliminando contenido que no deseábamos. Si nosotros queremos eliminar la palabra tomate, podemos borrarla con delete o suprimir, pero nos queda la celda vacía. Ahora, si nosotros queremos borrar toda la información sobre el tomate, los podemos seleccionar, le damos clic derecho y seleccionamos eliminar, y es aquí donde nos va a preguntar qué queremos hacer. En este caso, la mejor opción es desplazar las celdas hacia arriba para no perder la armonía de nuestro trabajo. Ahora sí, la información sobre tomate desapareció y nuestro trabajo sigue siendo prolijo. Para insertar una celda en medio de una hoja de cálculo hay que abrir un espacio que requiere el corrimiento de celdas hacia la derecha o hacia abajo, por lo que tenemos el mismo problema que antes. Tenemos dos opciones. La primera, menú de inicio, conjunto de herramientas, celdas, opción insertar, o botón derecho del mouse e insertar. Y para insertar una columna, seleccionamos la columna que esté inmediatamente a la derecha de la nueva y continuamos con estas opciones: menú de inicio, conjunto de herramientas, celda, opción insertar, o botón derecho del mouse e insertar. Para las filas es el mismo procedimiento. Si queremos insertar una fila entre las 5 y las 6, seleccionamos las 6 y luego insertamos una nueva fila. Para insertar una nueva hoja al libro, lo hacemos con el botón Hoja Nueva, normalmente identificado con un más en el sector de solapas que se encuentra abajo y a la izquierda de la grilla, es decir, este botoncito que está acá. Si nos posicionamos sobre el botón, Excel nos indica que va a generar una hoja nueva. Le damos clic y se genera la hoja. Fórmulas y funciones. Las celdas pueden contener tanto valor fijo como fórmulas. Podemos hacer que Excel haga cuentas por nosotros. Al usar fórmulas sin valores fijos con referencia a los contenidos de otras celdas, no solo nos despreocupamos de tener que calcularlas, sino también de tener que modificarlas si alguno de los valores fijos cambia. En el mundo de las planillas de cálculo se utilizan otros símbolos para representar a los operadores aritméticos básicos. Estos son los que usa Excel: más, el signo de suma, guión del medio para la resta, un asterisco para la multiplicación y una barra para la división. Hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta que Excel tiene su propio lenguaje, y si nosotros no utilizamos su lenguaje, no va a poder devolvernos las funciones que nosotros le estamos solicitando. Es posible combinar y repetir números, referencias a celdas y operadores aritméticos como uno quiera, para armar todo tipo de fórmulas que involucren sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para utilizar una fórmula, el primer paso es posicionarnos en la celda y automáticamente colocar el signo igual, para que Excel entienda que eso es una fórmula. Entonces, ahora podemos realizar la operación deseada, por ejemplo, 10 más 25. Es importante utilizar los signos correctos porque Excel no reconoce la letra X como multiplicación. Por lo tanto, si nosotros le escribimos, eso no va a cumplir su función y no nos va a generar un resultado.
Para los cálculos que van más allá de simples sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, existen las funciones que son un tipo particular de fórmula predefinida. Las funciones poseen sintaxis, es decir, una manera específica de ser escritas. Si nosotros no utilizamos el lenguaje adecuado, Excel no puede realizar esa función. Haciendo clic en cada rubro como financieras o texto, se despliega un listado de funciones correspondientes que nos permiten seleccionar la que nosotros necesitamos. Una vez que hayamos encontrado la función que estábamos buscando, ya sea por medio de alguno de los listados por rubro o a través del botón Insertar función, se abrirá una ventana con los diferentes parámetros requeridos, que nos ayudará a completar correctamente el llamado a la función. Las funciones se pueden combinar invocándose unas dentro de otras. A esto se lo denomina anidamiento de funciones. En este ejemplo podemos ver que tenemos funciones matemáticas, funciones de texto y nuevamente funciones matemáticas. Estos son algunos ejemplos de las funciones que tiene Excel. Funciones de hora y fecha, donde podemos poner una función que nos devuelve el año, una que nos devuelve el día, otra que nos devuelve la fecha actual, entre varias opciones. Funciones matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas y funciones de texto, entre muchas otras opciones. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la función derecha, nos devolverá los caracteres que le hayamos solicitado, empezando desde la derecha del texto. Si usamos la función largo, nos devolverá la cantidad de caracteres del texto que se encuentra en esa celda. La suma es una de las funciones más usadas y está disponible también a través del botón autosuma, identificado por la letra griega sigma mayúscula. Lo encontramos en la solapa de inicio, herramientas de edición y también en la solapa fórmula. En la solapa de inicio es esta tecla y en la solapa fórmula es esta. Copia de fórmula. Excel maneja referencias relativas a la posición. Es decir, si sumamos el rango A1, A5 y el resultado está en A6 y queremos repetir esta fórmula en la columna B, solo debemos copiar la fórmula que aplicamos en A6, ya que Excel copiará también el rango seleccionado en esta misma dirección. Es decir, copiará la suma realizada, pero trasladándola a la columna correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero sumar el total de productos comprados, voy a hacer una cuenta cuyo resultado se va a ver reflejado en la celda C9. Hago la función suma, abro paréntesis, selecciono el rango, en este caso es C4, C8, cierro paréntesis, le doy enter y tengo la cuenta hecha. Si yo quiero repetir esta acción en febrero y marzo, puedo volver a copiar esta fórmula o simplemente copiarla. Control C, Control V, Control V. Vemos que los resultados se ajustan a la tabla, porque lo que hizo Excel fue copiar la función de sumar el rango que estaba encima de la celda a la que yo le designé el resultado. Como pueden ver, lo que se copió fue el formato. Ordenar y filtrar. Excel nos permite ordenar y filtrar los datos de una planilla de cálculo. En el caso de ordenar, nos permite ordenar una grilla por diferentes criterios y niveles, de menor a mayor o alfabéticamente, de forma ascendente o descendente. Seleccionamos el conjunto de celdas a ordenar y luego vamos a la solapa de datos, conjunto de herramientas, ordenar y filtrar. Hacemos clic en el botón ordenar y se abrirá un cuadro de diálogo en donde podremos seleccionar los parámetros con los que queremos que se ordenen los datos. Nos muestra una casilla de verificación llamada Mis datos tienen encabezado, para que las seleccionemos si queremos que el ordenamiento no incluya ese dato, manteniéndose el encabezado en su posición. Al hacer clic en aceptar, Excel ordena el conjunto de celdas siguiendo la configuración que hemos iniciado. En el mismo cuadro de diálogo podemos establecer más de un nivel de ordenamiento, con la opción agregando niveles, para que aparezca una nueva línea donde podemos establecer un nuevo criterio. Es decir, tenemos datos que incluyen nombre, carrera, comisión y año de ingreso. Si nosotros queremos ordenar este cuadro, si lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña Ordenar y filtrar y seleccionamos Orden personalizado. Aceptamos y se abre el cuadro de diálogo e iniciamos nuestro ordenamiento. Si nosotros queremos que nuestro cuadro tenga sentido, tenemos que ver qué valores elegimos para ordenar en primer lugar. Lo más conveniente sería iniciar el ordenamiento por carrera, luego por comisión y luego por nombre. Ordenamos por carrera, agregamos nivel, ordenamos por comisión, agregamos nivel, ordenamos por nombre. Aceptamos y los datos nos van a quedar así. Tenemos todos los datos ordenados con subniveles de organización. Otra manera de ordenar, más simple pero menos flexible, es utilizando los botones de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, que se encuentran junto al botón ordenar. Estos son los botones a los que hacía referencia. Filtrar. Su objetivo, como lo indica su nombre,
es filtrar la grilla para que veamos solo los datos que necesitamos. El resto de la información no se borra, solo deja de estar visible mientras tengamos el filtro aplicado. Seleccionamos cualquier celda de la grilla de datos, vamos a menú datos, conjunto de herramientas, ordenar y filtrar y hacemos clic en el botón filtro. En los encabezados de las columnas va a aparecer una pequeña botonera con flechitas o triángulos que nos indican que se aplicó un filtro. Volviendo a este ejemplo, vamos a seleccionar, ordenar y filtrar, filtro, y como verán, sobre cada título se agregó un botoncito con una flechita como indicando hacia abajo. Esto nos indica que hay un filtro aplicado. Le damos clic y ahí elegimos qué queremos filtrar. Y en este caso yo voy a dejar que solo se vea la comisión 1. Aceptar y tengo los nombres y las carreras de las personas que están en las comisiones número 1. El resto de los datos no desapareció, simplemente dejaron de verse. Para sacar el filtro, volvemos al botón ordenar y filtrar, borrar filtro. Tenemos opciones de datos un poco más específicos. Por ejemplo, si yo de este conjunto de datos quiero sacar a las personas que hubiesen aprobado o promocionado la nota, es decir, haber sacado unas notas mayor a 7, puedo aplicar ese filtro específico. O selecciono 7, 8, 9 o voy a filtro de número y pongo mayor o igual que 7, aceptar. Entonces el filtro ahora me va a mostrar a las personas que hubiesen sacado notas superiores o iguales a 7. Gráficos. Las herramientas de gráfico de una planilla de cálculo constituyen todo un capítulo, por su utilidad, flexibilidad y capacidad para hacer comprender mejor la información y por ser uno de los elementos que puede transformar una hoja informal en un gran trabajo. Por eso, a la hora de presentar datos en una planilla de cálculos, siempre conviene agregar uno o más gráficos. Dependiendo de la característica de los datos que queremos mostrar, algunos gráficos se adaptarán mejor a nuestros objetivos. Existen numerosos tipos de gráfico que se adaptan mejor a cada uno de los datos que queremos mostrar, y entre ellos se encuentra el gráfico de barra y de columna, que es un gráfico que muestra la información a través de rectángulos que son proporcionales a los valores que representa. En general se denomina de barras cuando son horizontales y de columnas cuando son verticales. Gráficos circulares o de torta son ideales para mostrar porcentajes y proporciones de una única serie de datos. Se usa cuando interesa no solamente mostrar la cantidad, sino su proporción respecto del total. Los gráficos lineales se utilizan principalmente para representar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. A su vez, Excel provee todo un arsenal de herramientas para gráficos, que van desde las versiones más simples y automáticas hasta las más complejas, con libertad para hacer todo tipo de configuraciones y modificaciones. Para acceder a los gráficos debemos realizar los siguientes pasos. Primero seleccionamos el área de datos. Con el mouse abarcamos las celdas que contienen los datos que queremos mostrar en el gráfico, incluyendo en la selección los encabezados de las columnas y la descripción de cada fila, para que Excel pueda utilizarlos al armar el gráfico. Luego, elegimos el tipo de gráfico en las herramientas de gráfico que se encuentran en el menú Insertar, conjunto Gráficos. Al hacer clic en el botón de algún tipo de gráfico, se despliega el menú correspondiente con las diferentes opciones, tanto de subtipo como de estética. Veamos la parte práctica. Si yo quiero mostrar en porcentaje la cantidad de estudiantes que ingresaron en 2019, mostrando su porcentaje en relación a la carrera que eligieron, voy a seleccionar los datos carrera y los datos estudiante 2019. Voy a insertar, gráfico circular, y en la pestaña diseño voy a poder cambiar su formato. Selecciono este porque es el que mejor me muestra los datos que yo quiero graficar. Es decir, tengo un 49% de estudiantes que son de economía, 42% de enfermería y 9% de ingeniería. Ahora bien, si lo que yo quiero mostrar es la evolución de ingresantes en relación a 2019-2020, lo que voy a necesitar es un gráfico de tabla o gráfico de barra. Selecciono todos los datos, voy a insertar, gráfico de columnas, por ejemplo, selecciono este y puedo ver la cantidad de datos, ¿sí? Además puedo editarlo de manera tal que me muestre cifras o que sea un poco más detallado. Inmovilización de paneles. Para evitar perder de vista los títulos de las columnas y los datos más significativos de cada ítem, se posee la herramienta Inmovilizar paneles, que permite mantener siempre visibles ciertas filas y columnas, de modo que no se vean afectadas por nuestros desplazamientos horizontales o verticales.
tenemos que venir a la pestaña Vista y acá tenemos la opción de inmovilizar. Excel nos da tres opciones: inmovilizar fila superior, que con seleccionarla ya va a inmovilizar la primera fila; inmovilizar columna, que nos va a inmovilizar la primera columna, pero si por ejemplo nuestros datos no están ni en la primera columna ni en la primera fila, esta opción no nos estaría sirviendo. Entonces lo que necesitamos es inmovilizar paneles. Es decir, en estos datos yo quiero que los títulos y los números se mantengan en esa posición más allá de lo que yo haga con el documento. Entonces lo que voy a hacer es inmovilizar la fila 3 y la columna B. Y para esto me tengo que parar una fila por debajo de la que quiero inmovilizar y una fila a la derecha de la que quiero inmovilizar. Es decir, celda C4. Me voy a inmovilizar paneles y se va a generar una marca que nos indica que está inmovilizado. Ahora voy a poder moverme libremente para abajo y mis títulos se van a mantener en su lugar y me voy a poder mover hacia el costado y los números van a mantenerse en esa posición. Y hasta acá la clase de apoyo del día de hoy. Esperamos que les sirva y que los ayude para prepararse para el examen, y si tienen alguna sugerencia para futuras clases, no duden en dejar su comentario en el video. Si quieren participar de nuestros grupos de apoyo, pueden comunicarse con nosotros a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos estaremos encontrando en nuestra próxima clase y ya saben, sigamos cuidándonos, unidos desde casa, unidos siempre.